Y administración. Bueno, el arrendamiento y la administración son dos partes de los negocios del corredor de propiedades que son bien interesantes. Bueno, el arrendamiento va generando un flujo también no menos importante, que es mucho más frecuente que una intermediación de venta. Y la administración va asociado o va ligado mucho a este arrendamiento. En definitiva, lo que va a hacer la administración es dar aplicación al contrato de arrendamiento, hacer el seguimiento del pago de las rentas en la oportunidad que se pactó. Por ende, es muy importante que conozcan muy bien su contrato de arrendamiento. Se aplican intereses en caso de retardo. Se hace inspección al inmueble, las visitas para ver que todo esté de manera correcta, que se hayan pagado los gastos comunes y los servicios básicos, y en definitiva hacer una fiscalización en el arrendatario, lo cual va a generar un flujo importante también, que este va por cantidad. Por ende es muy importante manejar estos dos rubros dentro del corretaje. Vamos a partir hablando un poco de los arrendamientos de predios urbanos. Si bien el nombre es un poco ambiguo, se trata de arrendamientos que se encuentran, de inmuebles que se encuentran dentro de la ciudad, que pueden ser comerciales, pueden ser urbanos, pueden ser industriales, pueden ser de distinta naturaleza, pero esto se diferencia a los inmuebles rurales, que esa parte no la desarrollaremos en este curso. Bueno, veamos algunos aspectos previos. La idea aquí es poder enfocar este arriendo al arriendo habitacional versus al arriendo comercial. Pero como una aclaración previa, cuando hablamos de arriendo comercial no derechamente estaríamos hablando a cualquier arriendo comercial. Acá el arriendo comercial que va a tener ciertas diferencias son arriendos cuando hay una duración importante del contrato, lo cual está asociado también a un nivel de inversión más importante. Aquí vamos a hablar de clientes profesionales, los cuales tienen un negocio ya validado con flujos de inversión importante, lo cual lo diferencia un poco de un arriendo comercial que se le hace a emprendedores, donde se van a hacer arrendos anuales, porque el riesgo de que el éxito del emprendedor es bastante más riesgoso. Por ende, ese va a ser un tratamiento como si fuese prácticamente habitacional, sin perjuicio de que pueden haber algunas reglas particulares que son del arrendamiento comercial. Pero para nuestro efecto, esta gran diferenciación va a estar enfocada por la duración del contrato, que en general van a pedir 5, 10, 15, 20 años. Y esta duración se hace para una seguridad del arrendatario por el nivel de inversión que van a realizar. Es decir, acá en general estos arriendos se entregan en obra gruesa, donde el arrendatario tiene que habilitar completamente y las inversiones son importantes. Y la característica que es más importante y deben conocerla con claridad es que es más formal. Nosotros vamos a ver los efectos que tiene esta escritura pública, que se haga el arrendamiento por escritura pública y esté inscrito. Lo vamos a ver con detalle. Nomenclatura, cómo se califican las partes. Acá siempre hay un error conceptual que es importante manejarlo bien. Arrendador es el propietario, quien arrienda, y arrendatario es quien paga la renta de arrendamiento, es quien usa el inmueble en definitiva. No confundir esa nomenclatura, porque puede generar ciertos problemas, incluso la redacción de contratos, etc. Comisión de venta, aquí se cobra 50% más IVA a cada parte. Veamos, conceptos básicos dentro del contrato de arrendamiento en términos generales. Primero vamos a hablar de una garantía de conservación. Siempre se habla cuando uno inicia el contrato de arrendamiento que se solicita la primera renta adelantada y la garantía de conservación también adelantada. La gente muchas veces no devuelve las garantías, no sabe muy bien para qué funcionan, pero las garantías de conservación lo que buscan es lo que señala su nombre, que es resguardar la integridad del inmueble. En estricto rigor, por ejemplo, si se entrega un departamento en arriendo,
y estaba recién pintado, y al momento de la restitución se encontraba con necesidad nuevamente de pintura, nosotros podemos hacer uso de esta garantía, o si se rompió algún artefacto, algún daño en el baño, etcétera, en las cocinas, se puede hacer uso de esta garantía de conservación. Y en caso que el inmueble se entregue o restituya en un estado normal, donde el único desgaste sea por el uso, por el paso del tiempo, se debe devolver la garantía. Gasto común, este es un concepto que proviene de los inmuebles que se encuentran dentro de una copropiedad inmobiliaria, donde hay gastos que están asociados a la mantención de espacios y bienes comunes, es decir, si hay pasillos comunes con luminarias donde se requiere limpieza, etc., se tiene que pagar el gasto común. ¿Qué son los servicios básicos? Son los servicios como el agua, la luz y el gas que sirven para habitar el inmueble. Contribución de bienes raíces, un impuesto que grava a la propiedad de bienes inmuebles, y aquellos en general son de cargo del arrendador. Mejora. Las mejoras es un concepto que es muy importante tener presente, conocerlos bien, ya que estas pueden generar responsabilidad para arrendador o para arrendatario. Y ¿qué pasa con estas mejoras que se realizan en el inmueble al término del contrato? ¿Cuáles son las cláusulas usuales? Bueno, mejora significa, en términos generales, realizar ciertas obras sobre el inmueble, como ya habíamos señalado. Por ejemplo, el arrendatario de un inmueble con destino comercial de larga duración, con larga inversión, la inversión que va a realizar son mejoras al inmueble, es decir, se va a mejorar el inmueble. Y hay distintos tipos de mejoras en sí. Primero encontramos las mejoras que son locativas, que son aquellas que son necesarias para el funcionamiento adecuado del inmueble. Aquí pueden haber ciertas reparaciones que se van generando la necesidad por el desgaste del inmueble. Por ejemplo, se requiere de hacerle mantención de pintura interna, ese tipo de mejora. Las necesarias tienen por objeto evitar la destrucción del inmueble. Por ejemplo, arreglar el techo. El techo se voló por un temporal, se está filtrando toda la estructura del inmueble. En definitiva, la cosa tiene que ser útil para lo que se fue arrendado. Y por último, las mejoras útiles, aquellas que aumenten el valor de la cosa, como por ejemplo una ampliación. El arrendatario levanta una terraza. Acá importante es cuando se levantan algún tipo de mejoras, por ejemplo útiles, si estas son desmontables o no. Si al momento de retirarlas va a generar un detrimento al inmueble, o si se puede desmontar. Por ejemplo, está todo llegar y desmontar, va a tener un tratamiento que es distinto. Pero para estos efectos nosotros tenemos que entender que hay distintos tipos de mejoras: locativas, necesarias y útiles. Mora en el pago de la renta. La mora es el retardo. Cuando nosotros fijamos una oportunidad para el pago de una renta y no se realiza en esa oportunidad, y el arrendatario se encuentra en mora, el arrendatario no ha pagado. Es importante manejar ese concepto. Ya. Entremos al arrendamiento habitacional, que se genera un flujo importante dentro del rubro del corredor. Señalar que, como ya hemos dicho previamente, este arrendamiento habitacional se genera con mayor cantidad de frecuencia debido a que la gente necesita donde vivir más que se necesita para efectos de comercio. Es un arrendamiento que genera una renta, como es menos riesgosa, de menor a la comercial, que sí es más riesgosa, ya que las crisis en general van generando que la gente incluso no pueda comprar una vivienda, sino que se genera la necesidad de arrendar y hay una mayor demanda versus lo que se genera en el comercio, el arrendamiento comercial, donde
ante una crisis se empiezan a desocupar inmuebles comerciales, ya que la demanda por bienes y servicios va bajando. ¿Cuáles son las cláusulas típicas? Nosotros vamos a hacer contratos de un año, 12 meses, donde se genera una renovación automática sin ninguna de las partes. Nada señala con al menos 60 días previo a su renovación. Es decir, antes de los 60 días, si nosotros como arrendador o propietario no queremos renovar el contrato, nosotros enviamos una carta solicitando o manifestando la intención de no renovar el contrato. Importante fijar un mecanismo de comunicación entre las partes. Antiguamente se hacía la carta certificada. Hoy día perfectamente podría ser un correo electrónico si las partes así lo establecen. Así que es muy importante aquello. Oportunidad para pago. Acá queda a la autonomía de la voluntad. Pueden ser primeros 5 o 10 días normalmente. No obstante, eso puede variar. Si las partes no tienen ninguna aprehensión al respecto, nosotros presentamos nuestro modelo de contrato que se pague los primeros 5 días. Darle un margen de 5 días, 10 días para el pago. La renta de arrendamiento. En regiones en Chile en general se tiende a hacer en peso. En Santiago hay una tendencia por la unidad de fomento. En caso de realizarse en pesos, siempre se realiza un reajuste semestral o puede ser anual en base al IPC, que es la misma reajustabilidad del UF. La gran ganada acá es que no hay un reajuste de todos los meses, sino que es cada 6 meses. Garantía de conservación, la que hablamos, una renta de arrendamiento, eso es lo típico. Comunicaciones por correo electrónico. Subarriendo sesión. Y aquí empezamos con aspectos que pueden generar cierta conflicto entre las partes que es importante manejar bien. En las rentas de arrendamiento o los arrendamientos habitacionales, como son contratos de duración de un año, renovables por un año más, se tiende a prohibir. Es decir, se parte de la base de que yo le arrendo a una persona, esa persona va a vivir él y no va a vivir otras personas. Ahora, eso es en general lo normal, salvo que la persona que está arrendando, quiere arrendar, manifiesta que su intención es subarrendar. Eso tiene que quedar claro, pero si nada se señala, nosotros prohibiremos esta opción. Mejoras pasan a propiedad del arrendador de pleno derecho. Es decir, en general se tiende a hacer como una cláusula típica de los contratos de arrendamiento que todo lo que el arrendatario realice o ejecute, cualquiera sea su naturaleza, pasa a propiedad del arrendador de pleno derecho. Normalmente se realiza en forma inmediata, es decir, todo lo que usted construya en mi propiedad pasa a ser de mi propiedad porque se trataría de un inmueble, como señalamos, de adherencia en sí. Ahora, el arrendatario siempre va a poder, en estricto rigor, llevarse sus mejoras siempre que no se genere un detrimento en la propiedad. Detrimento significa un daño. Por ejemplo, si el arrendatario realiza una obra con hormigón y se la quiere llevar, es muy complicado. Si se la quiere llevar igual, tiene que pagar el estado en que actualmente se encuentra la cosa. Pero esa es la regla en sí de las mejoras. Mejoras. El arrendatario puede modificar el inmueble. Aquí la autonomía de la voluntad dice, usted puede pactar lo que quiera. Normalmente, las opciones son, puede tener completa libertad, haga lo que quiera en el inmueble, yo lo estoy arrendando y usted puede hacer lo que quiera. Eso es extraño, absolutamente prohibido. Yo le entregué mi departamento en estas condiciones y usted ni siquiera le puede hacer agujeros para colgar cuadros. Permite una autorización. Bueno, usted si quiere realizar algún tipo de mejora, cambiar el color del departamento, me tiene que pedir autorización. La cláusula usual en inmuebles habitacionales es que las mejoras útiles deben ser autorizadas por el arrendador. Obligaciones del arrendador. Ya, el arrendador es obligado a entregar al arrendatario la cosa arrendada. Es decir, nosotros firmamos un contrato de arrendamiento y tiene que entregarle la cosa. ¿Cuándo se podría generar una complicación? Hay un ocupa adentro, el inmueble no cuenta con las llaves, etcétera, etcétera. Es obligación del propietario arrendador entregar
al arrendatario de la cosa arrendada. Segunda, mantenerla en el estado de servir para el fin que ha sido arrendada. Es decir, si nosotros entregamos una propiedad cuyo destino es habitacional, el inmueble tiene que servir para habitar. Es decir, tiene que tener todos sus servicios eléctricos, todos sus servicios básicos, el baño funcionando. Eso tiene que es de cargo del arrendador. Tercero, a liberar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada. Es decir, si llega otra persona que dice que tiene la tenencia de la cosa, acá tiene que el arrendador responder por aquello. Esas son las obligaciones del arrendador. ¿Cuáles son las obligaciones del arrendatario? Bueno, el arrendatario es obligado a usar de la cosa según los términos o espíritu del contrato. Es decir, nosotros vamos a entregar, si le entregamos la cosa para un fin habitacional, él tiene que habitar, no realizar comercio. Ahora bien, es importante adelantar que si usted quiere ejecutar estas funciones de microempresa familiar dentro de un inmueble arrendado, la municipalidad no le va a permitir obtener la patente, ya que va a necesitar la autorización del arrendador o el propietario. Bueno, dice, y no podrá en consecuencia hacerla servir a otro objeto de los convenidos o a falta de convención expresa aquellos que la cosa es naturalmente destinada o que deban presumirse de las circunstancias del contrato o de la costumbre del país. Ahora, el arrendatario empleará en la conservación de la cosa el cuidado de un buen padre de familia. Bueno, este concepto de buen padre de familia nace de los niveles de diligencia que se le exigen a las partes emplear en los distintos contratos. La diligencia media está calificada como se utiliza el concepto de buen padre de familia. Ahora, el motivo de por qué se utiliza un buen padre de familia es porque un buen padre de familia es una persona prudente. No realiza no es una persona descuidada, realiza las mantenciones, se preocupa de que la propiedad esté en un estado adecuado. No se le exige una diligencia máxima, pero es una diligencia media que una persona prudente va a realizaría por sentido común. Faltando a esta obligación, es decir, no ejecuta actos de un buen padre de familia, responderá de los perjuicios y aún tendrá el derecho al arrendador para poner fin al arrendamiento en el caso de un grave y culpable deterioro. ¿Qué pasa si, claro, él se entrega el inmueble en arriendo a una persona y deja todas las puertas abiertas y entran a robar y el propietario, el ladrón, se lleva las puertas, los baños, etcétera, etcétera, etcétera? Ahí sería una actuación negligente por parte del arrendatario y no habría cumplido con las reglas de un buen padre de familia. Ahí estaría incumpliendo el arrendatario. El arrendatario es obligado a las reparaciones locativas. Bueno, aquí está la definición. Se entiende por reparaciones locativas las que, según la costumbre del país, son de cargo del arrendatario y en general las de aquellas especies de deterioro que ordinariamente se producen por culpa del arrendatario o sus dependientes, como descalabro de paredes o cercas, albañales y acequias, roturas de cristales, etc. Bueno, señalar que el Código Civil es muy antiguo, utiliza palabras que probablemente no son tan común aplicación, pero da ejemplos. Descalabro de pared, pero da un concepto inicial de que viene a ser aquellas que son de cargo del arrendatario, producto del deterioro que ordinariamente se produce por culpa del arrendatario, es decir, por habitar la cosa. Si se echa a perder una puerta por mala utilización, esas cosas va a tener que reparar el arrendatario. Si rompe un vidrio, es su responsabilidad. El arrendatario es responsable no solo de su propia culpa, sino de la de su familia, huésped y dependiente. Es decir, si no por el hecho de que el daño a la propiedad fuese generado por el hijo del arrendatario, va a estar libre de responsabilidad, sino que la ley establece que el responsable de todas las personas que él, en el estricto rigor, permite ingresar al inmueble. El arrendatario es el obligado al pago del precio o renta. Nosotros señalamos que
Hay ciertos casos en que los arrendatarios se vuelven incumplidores o realizan el pago atrasado, más cuando no hay una fiscalización mensual del pago y donde ellos notan que no pagó un mes a tiempo, así que el siguiente mes puede retrasarse y el siguiente lo mismo, así que puede generarse una bola importante. Ahí cobra importancia el segundo nicho que está asociado a este arrendamiento de administración, donde es importante, si se retrasa, dejar claro de forma inmediata que el atraso tiene un interés que se va a generar diario hasta el pago, y es importante que el cobro vaya de esa forma. Subarriendo. Se permite al arrendatario del inmueble habitacional subarrendar. Nuevamente, lo que hemos venido diciendo, nosotros nos encontramos dentro del derecho privado y prima la autonomía de la voluntad. Todo lo que no esté prohibido nosotros lo podemos hacer. Es decir, si las partes quieren subarrendar, no hay problema. Yo puedo perfectamente arrendar una casa con el ánimo de subarrendar y le manifiesto esa intención al propietario. Le digo, yo la arriendo, pero voy a subarrendar. ¿Me autoriza? Sí, perfecto, lo dejamos contractualmente. Pero si no es esa la intención, no es ese el foco del arrendatario, sino que él manifiesta su intención de habitar el inmueble, nosotros debiésemos prohibir esa opción. Ahora hay una excepción con respecto a los contratos que duran más de un año, donde se entiende implícita esta facultad, y en caso de que se prohíba, el arrendatario tiene la facultad de dar término inmediato al contrato cuando él estime conveniente. Es decir, esto partamos de la base que lo habitual son arriendos de un año. Es extraño que haya un arriendo de más de un año. Ahí pasaría a ser más comercial y en general el comercial, claro, se va a negociar esto del subarriendo. Ritualidad de la intermediación. Bueno, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Acá lo importante es aprender el oficio del corredor. Nosotros debiésemos imprimir el contrato, lo imprimimos nosotros mismos, sacamos 3 copias y lo llevamos a notaría para utilizarlo ya. Es decir, nosotros no lo enviamos por correo a notaría, lo llevamos impreso. Queda una copia para cada parte y una para usted como corredor. ¿Qué le va a pedir la notaría? Que se acredite el dominio vigente. Si bien, bueno, esto del dominio vigente, ¿por qué se exige? En sí es porque en el pasado se ha generado mucha polémica, ya que se abusaba de esto de los contratos de arrendamiento tan informales, donde no se verificaba que el arrendador era propietario y generaba situaciones muy complicadas para los dueños cuando gente abusando del sistema se aprovechaba de esto y ocupaba inmuebles que se encontraban deshabitados, llegaba la policía y ellos exhibían un contrato fraudulento donde se encontró una persona en la calle y le dice: usted vaya a firmarme a la notaría, usted dice que es propietario y me arrienda la propiedad y yo le doy un almuerzo. Y claro, esto significaba que llegaba policía al inmueble, decía: oye, yo soy arrendatario y esto se tiene que solucionar judicialmente, y el proceso judicial era muy extenso. Por ende, hoy día los notarios van a exigir el dominio vigente, que se acredite el dominio del inmueble, para que lo tengan presente, si no, esto va a generar un problema. Se firma el contrato y se entrega la propiedad. Y aquí nosotros tenemos que realizar nuestro protocolo. Nosotros levantamos un acta. Esta acta es muy importante, ya que va a dar cuenta del estado de la propiedad, idealmente poder sacar fotografías de la propiedad, porque este estado es el que debiese mantenerse al momento de la restitución. Nosotros dejamos constancia cuántas llaves se le entrega al arrendatario, estados y detalles de la propiedad, es decir, si hay algún defecto de la propiedad que sea evidente, es importante dejar la constancia para que después el arrendador no le vaya a exigir su reparación a la restitución. Constancia en el estado de los medidores.
Y entonces él está contando el estado de los medidores porque el arrendatario paga desde el día que se la entrega. Es decir, si es un día 15, claramente no vamos a encontrar las boletas de agua, luz, gastos comunes actualizadas, pero sí tenemos que dejar constancia para su posterior pago por quien corresponde. En este caso, en general, va a ser el arrendador. Se recomienda dejar claramente establecido que estos gastos son de cargo del arrendador, pero el arrendatario lo va a pagar y lo va a descontar de la primera renta si nosotros como corredores también nos salimos de este problema. En la práctica se van a generar gastos que sean de cargo del arrendador como servicios básicos, claro, eso es lo que señalaba. Ahora, ¿quién paga los honorarios de la notaría? Autonomía de la voluntad, lo definen las partes, que es lo normal. Lo normal es que sean partes iguales, o en su defecto el arrendador podría decir que lo pague el arrendatario, pero en general hay que intentar que lo paguen en partes iguales. Restitución del inmueble. La ley señala que el arrendatario es obligado a restituir la cosa al fin del arrendamiento. Deberá restituir en el estado que le fue entregada. Importancia en el acta de entrega. Tomándose en consideración el deterioro ocasionado por el uso y goce legítimo. Es decir, se debe entregar sin considerar el desgaste por el paso del tiempo. Si no consta el estado en que le fue entregada, que nosotros como corredores sí nos va a constar, se entenderá haberla recibido en regular estado de servicio, a menos que se pruebe lo contrario. En cuanto a los daños y pérdidas sobrevenidas durante su goce, deberá probar que no sobrevinieron por su culpa, ni por culpa de sus huéspedes, dependientes o subarrendatarios, y a falta de esta prueba será responsable. ¿Qué pasa si roban? Bueno, esto va a ser materia judicial, ya que la ley establece este asunto de que si estos daños o defectos no provienen de su culpa, sino que pudiese provenir de un caso fortuito. En el caso del robo, lo que se va a analizar es si el arrendatario cuidó la cosa como un buen padre de familia, es decir, si tenía todas las puertas cerradas. ¿Qué es lo que se le exige a un buen padre de familia? Que esté todo cerrado, que, bueno, si tiene rejas es muy bienvenido. Y ya si se cuentan con todo eso, no va a sobrevenir la culpa por los deterioros que genere el robo, ya que no provino por su culpa, sino que por un hecho fortuito a causa de un tercero, pero va a ser materia probatoria. Ahora, si el arrendatario no ejerció o no cumplió el rol de un buen padre de familia porque dejó algo abierto y entraron a robar por su culpa, sin duda va a ser responsable. Pero esto igual va a ser materia judicial. ¿Cómo se hace la entrega en la práctica? Desocupándola enteramente, poniéndola a disposición del arrendador y entregándole las llaves. Bueno, aquí nos vamos a encontrar de todo, donde gente va a dejar cosas, no la va a desocupar completamente, se perdieron las llaves, etcétera, etcétera. Pero esta es la forma que debiese restituirse la propiedad, desocupándola enteramente. Ahora, ¿qué hacemos nosotros si quedaron cosas adentro? Si el arrendatario no está preocupado por el asunto, podemos decir que son inmuebles por adherencia, de destinación, etcétera. Y ya nos olvidamos del problema. Abandono del inmueble, un asunto usual cuando el arrendatario no está pagando las rentas de arrendamiento. Está arreglado por la ley. Hay un procedimiento donde nosotros primeramente tenemos que certificar que se abandonó el inmueble por un ministro de fe, llamamos un receptor judicial, y como en base a esa certificación se solicita al juez que se le haga la entrega sin forma de juicio, un proceso corto, pero se debe realizar por esa vía. Ya, veamos el arrendamiento comercial. Este arrendamiento nosotros lo señalamos como una especie aparte de arrendamiento, ya que va a tener reglas distintas al resto. Primero, la formalidad. Inmediatamente tenemos que entender por qué se realiza de esta forma. No por ser
comercial inmueble va a ser un contrato necesariamente de larga duración. Aquello depende si el arrendatario es profesional, tiene un negocio reconocido como una cadena de supermercados, farmacia, etc. En caso de arriendo comercial de bajo costo a personas sin experiencia, las reglas serán similares a habilitacionales: un año sin autorización a realizar mejoras, sin opción de subarriendo. Arriendos de alto riesgo, ya que se arrienda a emprendedores que no tienen experiencia. Bueno, esto es lo que hemos venido señalando. Bueno, ¿cuáles son las cláusulas típicas en estos contratos? Estamos hablando de un arrendatario profesional con un negocio validado que va a realizar importante inversión en el inmueble. Al considerar que se va a realizar una alta inversión en el inmueble, el arrendatario claramente va a pedir mayor cantidad de años, 5, 10, 20 años, incluso hacen los supermercados. Establecen posibilidades de salida, algunos pedían a los 25 meses de poder tener la posibilidad de salir a su arbitrio, independiente que dure 5 años la propiedad. Hay renovaciones automáticas, eventual pago de IVA por renta de arrendamiento. Ténganlo presente que esto puede estar afecto a IVA. Cuando está afecto a IVA, el arrendamiento va a estar afecto a IVA cuando cuenta con mobiliario. Por ejemplo, un inmueble con muebles va a estar afecto a IVA. O un inmueble con instalaciones que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial. El Servicio de Impuesto Interno ha señalado que la sola aptitud de poder ejercer una actividad comercial o industrial genera esta obligación de pagar IVA. Por ende, vuelve a tomar importancia el acta de entrega. En este tipo de contrato en general se arrienda completamente en obra gruesa. Nosotros dejamos constancia de que no hay ninguna instalación que permite la generación de una actividad comercial o industrial, y ahí en estricto rigor no debiese pagar IVA. Es un tema un tanto ambiguo, complejo, pero lo importante para efectos de este curso es que ustedes tengan conocimiento de que el arrendamiento podría estar afecto a IVA. Si las partes son profesionales, ellos harán cargo de esa parte. La formalidad, que ustedes siempre van a tener que tener presente, que si una persona quiere arrendar por harto tiempo y quiere hacer inversiones, se recomienda que se realice con mayor formalidad. Esta mayor formalidad encuentra una protección por disposición de la ley. Es decir, hay una norma que señala que ¿quiénes son obligados a respetar el arriendo? Primero, todo aquel a quien se transfiere el derecho del arrendador por un título gratuito. Es decir, si yo le arriendo con mi contrato de arrendamiento autorizado ante notario y el propietario regala la propiedad a través de una donación o cualquier otra figura gratuita, la persona que recibe la propiedad está obligada a recibir el arriendo. Ahora, solamente lo opone a él, es decir, quien estaría obligado es el arrendador y las personas que adquieren a título gratuito. Ahora, si el arrendador vende la propiedad, ese significa el título oneroso, que va a recibir dinero a cambio o va a recibir un beneficio. La única forma de que al nuevo propietario le obligue este contrato es por la escritura pública. Es decir, si nosotros tenemos escritura pública y el propietario vende, va a obligar al nuevo propietario. En caso de que tengamos nuestro contrato autorizado ante notario, nuestro contrato va a terminar, ya que la extinción del derecho del arrendador pone término al contrato de arrendamiento. Pero eso solamente va a afectar a este propietario a título gratuito. Ahora, ¿qué pasa con este acreedor hipotecario? Es decir, yo le arrendé la propiedad a una persona que compró la propiedad financiada por banco y el banco tiene una garantía sobre la propiedad y a mi arrendador le va mal, no le puede pagar el banco y el banco dice: señor, con mi hipoteca yo la voy a ejecutar y voy a rematar su propiedad para hacerme pago. Si nosotros inscribimos este arrendamiento en el conservador de bienes raíces, para eso necesitamos escritura pública, la inscribimos, nuestro contrato va a obligar incluso a acreedores hipotecarios. El arrendatario de bienes raíces podrá requerir por sí solo la inscripción de dicha escritura. Es decir, nosotros tenemos la escritura y nosotros podemos inscribirla.
es ahí donde tiene la importancia esta mayor formalidad. Claramente, cuando se realiza el estudio de título, ningún banco va a querer financiar o tener como garantía un inmueble que tiene un arrendamiento inscrito por esta carga, ya que si nosotros la rematamos, la persona que adquiere el inmueble más encima va a tener que respetar este arriendo que no tiene ninguna gracia, que puede no tener ninguna gracia. Y eso es lo que señalamos respecto del arrendamiento de inmuebles comerciales. Lo más importante es que ustedes tengan conocimiento del porqué de esa formalidad, de la escritura pública inscrita. Si son de más larga duración, va a haber otro tipo de negociación, pero si son dos partes profesionales, le dejamos la negociación a ellos. Ya, ¿por qué administrar? ¿Qué es administrar? En definitiva, nosotros tenemos que tener claridad de nuestro contrato de arrendamiento y nosotros le vamos a dar aplicación. Nosotros vamos a cobrar la renta de arrendamiento en el periodo pactado. Es decir, si son los 5 o 10 primeros días, nosotros vamos a estar preocupados de que el arrendatario pague. Es importante que algunos corredores inmediatamente en sus contratos, cuando ya tienen un cliente suyo, incorporan su correo electrónico para hacer el seguimiento. ¿Cuánto se cobra? Se cobra mensualmente, puede ser un 5% de la renta mensual. Nosotros debiésemos, para que sea un servicio que se pague solo, aplicar las multas por mora en la renta de arrendamiento. Y dijimos que la mora es el retraso en el pago. Nosotros deberíamos estar preocupados del reajuste de esta renta de arrendamiento. Nosotros debiésemos hacer revisiones cada cierto tiempo de cómo está el inmueble. Imagínense, nosotros prohibimos que existan mascotas dentro del inmueble y nosotros vamos a hacer una revisión y la persona tiene una mascota, el inmueble se encuentra absolutamente hediondo, está mal tenido. Es bueno hacer revisiones cada cierto tiempo. Nosotros tenemos que estar fiscalizando el pago de gastos comunes y servicios básicos. En caso que se vaya el arrendatario, nosotros recepcionamos el inmueble. En el caso de restitución, para eso tenemos que tener nuestro acta de entrega para que me entreguen en las mejores condiciones, y en caso de que se entreguen en las condiciones que fueron entregadas, nosotros determinamos si procede la devolución de la garantía o si tenemos que hacer algunos arreglos. Ese es el rol de la administración del arriendo, es aplicar el contrato de arrendamiento. Todo ese trabajo que el propietario no quiere hacer o no sabe hacer o no tiene conocimiento de la aplicación del contrato ni normas de esta naturaleza, nosotros le facilitamos aquel servicio. Bueno, y esa es la unidad completa respecto del arrendamiento y la administración.